hermanos. Siempre damos gracias a nuestro Señor en estos días por su fidelidad. Gracias a nuestro Jesús amado, porque Él es fiel y justo, su misericordia y amor permanecen para siempre. Y esa es nuestra seguridad, hermanos, para vivir los días que nos ha tocado vivir. En esta mañana vamos a tratar un tema que es muy importante. Uno tiene que contextualizarse al momento que se está viviendo. Y hoy en día es tan necesario que sepamos distinguir el tiempo que estamos viviendo. Esto lo ha determinado nuestro Señor. Esto está profetizado. Por lo tanto, es menester conocer estos tiempos. Y los vamos a conocer en su palabra. Vamos a poner como título, Conociendo los tiempos. Así, conociendo los tiempos. Vamos a ir a la palabra, pero antes de ello vamos a orar. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de los cielos. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, Señor, a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora que vengas, Señor, siempre, siempre, revelando tu palabra. Anunciándonos, Señor, el tiempo que ha de venir. Porque eso nos da seguridad en tiempos de angustia. Nos da seguridad cuando el mundo llora, cuando el mundo está angustiado. Señor, gracias por tu iglesia, porque tú nunca la abandonas. Por eso, gracias, Jesús, pedimos que nos asistas en esta hora para descubrir en tu palabra, Señor, tus cuidados. En tu santo nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Gracias. Conociendo los tiempos. Los tiempos, hermanos, es tan importante entender que Dios, nuestro Dios es un Dios ordenado, que dentro de sus planes, de su agenda, está todo controlado por Él. Nada se le escapa, nada, en absoluto. Y si nosotros estamos cobijados, como dice el Salmo 91, bajo sus alas, estamos protegidos. Y tú tienes que creerlo, hermanos. No tienes que entrar en la duda. Obviamente que estos días que nos ha tocado vivir, hay angustias propias de nuestra naturaleza, de saber qué es lo que viene. Pero hermano, tenemos que saber manejar todas aquellas emociones que nos distraen y que no permiten que nuestra fe en el Señor crezca. La fe crece a través de las pruebas, de las dificultades. Nuestra fe es probada como el oro. Por lo tanto, Dios necesita hombres que le crean, así como los patriarcas que creyeron en la esperanza del Mesías. Hoy en día se hace necesario descansar en Él y seguir. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para el día de hoy. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Como siempre, agenda, lápiz y Biblia. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que yo os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Amén. La línea del tiempo. Hace unos 2-3 años atrás se nos pidió, la iglesia, comenzamos a trabajar en la línea del tiempo. Y fue de mucha bendición, hermanos, ubicarnos dentro del proyecto de Dios. Saber cómo Dios planificó desde antes de la fundación del mundo tu salvación y mi salvación. Cómo planificó la venida del Mesías. Cómo planificó la salvación de la iglesia y de su pueblo Israel. Y cómo son los tiempos postreros. Hay una agenda que se va a cumplir, sí o sí, se cumplirá. Y el apóstol Pedro nos dice: amados, esta es la segunda carta que yo os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro escribió 2 cartas, y estas llevaban un destino, que eran los cristianos en la diáspora, o sea, en la dispersión, los que estaban fuera de Jerusalén. Recuerda que Pedro no hay evidencia de que haya salido de Jerusalén. Por lo tanto, las cartas tenían como destino, y en la primera carta se menciona Capadocia y varias otras ciudades, donde habían cristianos judíos y cristianos gentiles. Y el apóstol dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio. Detengámonos en esta palabra. Limpios. Hermano, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Está tu vida, tu recuerdo, tu vida misma, todo, tu forma de ser, y eso nos marca. Y hemos asociado mucho nuestro cerebro con una biblioteca, donde están nuestros años, donde están los tomos de nuestra vida, nuestra infancia, nuestra niñez, la adolescencia, juventud, adulto, ahí está. Y Dios nos llama, hermanos. Hemos hecho referencia también al ruego que hace Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro cuerpo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. O sea, irreprensible vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Y cuando se habla del alma, tiene que ser guardada nuestras emociones y nuestra mente irreprensiblemente. O sea, es nuestro deber cuidar qué es lo que entra en tu mente. Tiene que haber una mente limpia para que reciban las cosas de Dios. Y eso es lo que nos habla Pedro. Dice: os exhorto y despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que entiendas lo que el Señor va a ir poniendo en tu mente. Porque no puede haber cosas santas con cosas que son impuras. No puede haber unión entre el pecado y la santidad. Comencemos a trabajar en tu mente, para que recibas revelación, para que recibas conocimiento de Dios. Continúa diciendo: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Memoria, mete en tu mente todas las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, Pablo nos lleva a la antigüedad, entender. Miren, la Biblia es una unidad, hermanos. El Antiguo Testamento es el complemento perfecto y exacto con el Nuevo.
El nuevo no es nada sin el antiguo, ni el antiguo con el nuevo. Hay una unidad perfecta. Por lo tanto, tenemos que tener un criterio amplio para entender el plan de Dios. Hay muchas sectas, muchas vertientes aún del cristianismo, que por tomar una parte de la Escritura forman sectas y evitan entrar a estudiar otros pasajes. Pero es triste, hermanos, ver hoy en día que muchas iglesias tienen doctrinas distintas. No quiero dar porcentajes, pero sí, hay muchas iglesias que no creen en el arrebatamiento. Ellos van a pasar la gran tribulación y seguramente lo van a pasar, porque como crees, te será hecho. Hermano, hemos hablado insistentemente que la iglesia va a ser arrebatada. Como crees, te será hecho. Y es penoso ver tantas opiniones distintas. Vamos a estudiar pronto el discernimiento de espíritu. Y eso va a ser una herramienta fundamental para detectar, para recibir del Señor la certeza de lo que es su palabra interpretativa. Nos dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya aquí tenemos 3000 años. En 3 versículos, los profetas, los tiempos de Jesús, sus apóstoles, y en los postreros tiempos, que es el tiempo que estamos viviendo. Recuerda el título, conociendo el tiempo que estamos viviendo. Los burladores, dice que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermano, esta voz viene dentro de la iglesia. El mundo ateo no toma en cuenta esto, ni cree, ni se preocupa. Pero dentro de la iglesia hay mucho, y uno lo ha escuchado. Muchas veces uno conversa con cristianos de otras denominaciones. Y la otra vez me tocó. Me dijo, no, pero que el arrebatamiento, mire, yo llevo 70 años en la iglesia y siempre lo mismo. Que el Señor viene, que el Señor viene. Ojo, los tiempos. Hermano, van a haber burladores. Y se escucha y se ve que tantos hombres, entre paréntesis, de Dios, se ríen del arrebatamiento. Es público. Burladores. Y señala, además, esto. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es advenimiento? ¿Qué es la palabra advenimiento? Tiene un significado, hermano. Es ponerse de acuerdo ya. Esperar la venida. La nueva ruta. Esperar al Señor. El advenimiento. Es la segunda venida. Y el arrebatamiento. Porque esto es un misterio y lo vamos a ver. Que el arrebatamiento es un misterio dentro de la Escritura. Porque desde el día de la creación en los que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, ¿dónde está la promesa? Mire, todo no ha cambiado. No ha cambiado. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, la tierra, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermano, los tiempos es tan fundamental saberlos. Siempre nos proyectamos al Antiguo Testamento para ver los tiempos que estamos viviendo. Porque recuerde, lo que Dios hizo y cómo trató al pueblo de Israel, todo eso es la sombra de lo que se vive hoy en día en la iglesia. Y recuerde, hermano, Dios trabajó con 12 tribus en su tierra.
después de que Josué tomó posesión de esa tierra. 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Las repartió. Y cada uno de ellos tuvo una función especial. De Judá viene la línea mesiánica. Por lo tanto, ellos tenían que, Dios los hizo cuidar, porque de ahí viene el Mesías, de Judá. Y ahí cuando leemos Génesis 49, donde está la oración profética de Jacob por sus hijos, aparece Judá, el león, su cetro, el cetro de Judá. Había otra tribu, los levitas. ¿Qué función cumplían los levitas? De ahí viene la línea sacerdotal. Los sacerdotes y los levitas que ministraban dentro del templo, a ellos no se les dio tierra y vivían de los diezmos de las 11 otras tribus. Su función era ministrar en el templo, los levitas. Los sacerdotes. Y el sacerdote, recuerde, el sumo sacerdote que viene de la tribu Leví, cuando entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, su vestuario, su vestimenta, era algo muy, muy especial, muy precioso, y llevaba en el pectoral 12 piedras, que significaban las 12 tribus. Por lo tanto, los sacerdotes, los levitas, cargaban con todo el pueblo, y esa era la función de ellos, representar al pueblo. Por lo tanto, los levitas tenían otra función, y así cada uno de los 12. Y hay una tribu bien especial, hermano, que es la tribu de Isaacar. Isaacar. ¿Qué función cumplía? Conocer los tiempos. Ellos no eran profetas. El profeta venía, la voz de Dios a través del profeta para el pueblo, para el rey, para el pueblo. Pero la tribu de Isaacar tenía hombres con un espíritu fino para distinguir los tiempos. ¿Y qué importancia tiene hoy en día esto en la iglesia? Es determinante, hermano. Determinante. Conocer los tiempos. La tribu de Isaacar. Estuve estudiando algo a esa tribu. Cada tribu tenía un símbolo. Y esta tribu tiene como símbolo el asno, un animal, el asno, un burro. Y el concepto general que se ha difundido, que el burro se llama a una persona burro porque en medio, llamémoslo idiota, le cuesta caer, todo eso, pero nada más errado, hermano. El burro es un animal noble, que cumple funciones tan importantes en los tiempos prehistóricos, en los tiempos de los profetas, porque ellos cargaban. Cuando se trasladaban de un lugar a otro, los burros eran esenciales porque ellos llevaban la carga y soportaban la carga. Es más, hermano, ¿por qué Jesucristo entró a Jerusalén la última semana en un burro, en un asno? Podía haber entrado en un caballo, que era un símbolo de victoria. El caballo, un caballo blanco. Claro, va a venir un caballo blanco en la segunda venida para emitir juicio, para dejar caer la espada. Pero en la primera venida, una semana antes de ir a la cruz, entra en un burro. Por lo tanto, esto es un código, hermano, un código que los judíos no entendieron. Y que muchos de los discípulos tampoco. La iglesia, ¿por qué en un burro? Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En un burro. Pero mire, hermano, Él representa ahí que Él carga con todas nuestras dolencias, nuestras cargas, todos nuestros dolores. Él lleva sobre sus espaldas todas nuestras enfermedades, lleva la muerte, lleva todo. El burro. Y esta tribu, Isaacar, es una tribu noble. Y por eso el símbolo de burro, Isaacar. Vamos a ir a Primera de Crónicas, 12:32. Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, libros históricos.
se hace un análisis de muchas tribus, de casi todas, pero en el versículo 32 dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Dentro de la tribu habían 12 hombres, o sea, 200 hombres, entendidos en los tiempos. Hay un pasaje en uno de los evangelios, hermanos, donde Jesús se enfrenta a los fariseos y los trata de hipócritas por esta misma situación. Mire, es importante conocer esto. En Mateo 16, anote en su agenda Mateo 16, versículos 1 y 3. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Primero, ¿quién eran los saduceos? El poder político, que se asociaba mucho a Roma, y los fariseos eran parte del sistema religioso. Y no se miraban bien entre ellos. Había enemistades, había muchas peleas entre los saduceos y los fariseos. Pero, fíjense que frente a Jesús se unían. Se unían. Y es increíble ver esto. Se unían y vinieron para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, ustedes ven el cielo, tiene arreboles, esas son las nubes rosadas al atardecer, y cualquier entendido de los tiempos, fíjense, los campesinos conocen los tiempos muy bien. Ellos saben cuando baja la presión, sienten el frío, viene lluvia, esta noche o mañana lluvia. Entonces, tiene arreboles, buen tiempo. Y cuando está nublado y también tiene arreboles de otras características, dice, habrá tempestad. Pero el Señor no se refiere a ese tiempo, hermano, sino conocer los tiempos que se están viviendo. Y los fariseos no tenían claridad. Entonces, hermano, la iglesia hoy en día, si nos trasladamos a este mismo día, a este momento que se está viviendo, debe saber, en base a la palabra, qué está pasando. Y no nos debe llevar a sorpresa. Porque de esto ya hemos estudiado tanto. Y ya estamos en la puerta. Estamos en la puerta, hermano. Distinguir los tiempos. Habían muchas tribus. Hablábamos de que hay 12 tribus, hermano, de Israel. 10 de ellas se dice que están perdidas todavía en Europa. Y según los estudios, la tribu de Isaacar corresponde a un país del primer mundo, como lo es Finlandia. Ahí están los descendientes de la tribu de Isaacar. Fíjense, países del primer mundo, países que tienen todo desarrollado, que son ejemplo de sociedad, de prosperidad, de cultura. Y eso me hace entender algo más, hermano. Cuando Israel salió a la dispersión, salió, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo sacó? Porque el mandato era ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no salió Israel. ¿Quién tuvo que tomar esa misión? Pablo, el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, si no salieron, Dios los sacó como sea, los sacó a la dispersión, a todo el mundo. Pero fíjense, donde estaban el pueblo de Israel, los judíos, había bendición. Y donde ha estado el pueblo de Dios, ha habido bendición. ¿Por qué? Porque ellos traen una promesa. Finlandia, Noruega, Suecia, los Países Bajos,
Inglaterra, Canadá, países que conocieron de la palabra, sus inicios fueron fundados en la palabra, gozan de una prosperidad muy superior a todo el resto del mundo. Ahí está la libertad, conocer la palabra. Ahora, obviamente, lo que viven estos países es totalmente distinto. Está la apostasía, hermano. Hay que conocer también de la historia. Pero la promesa decía también que yo los recogeré de todos los lugares. Mire, israelitas están en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Y yo los recogeré. Y eso comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Volvieron. Y el desierto ahora está florido. Israel es primera potencia en muchas cosas. Educación, medicina, conocimiento. Siempre están con nuevos proyectos, siendo de bendición para otros países. Son expertos en el sistema hídrico, el sistema de goteo, que ya lleva más de 40 años aplicándose, ganándole al desierto. Hoy en día nos dicen que ellos pueden obtener agua del aire. Hay máquinas que toman aire y convierten en agua. O sea, es una bendición. El pueblo de Dios. Pero no entendieron que tenían que salir a evangelizar, pero salieron como sea. Dios los sacó y han sufrido mucho. Y continúa la palabra diciéndonos, hermanos, que la línea del tiempo continúa. Los profetas, la mayoría de los profetas, hablaban de una era mesiánica. Hablaron de una era mesiánica. Y para ellos esperan una era mesiánica. El reino de paz, el reino de estabilidad. Pero antes de eso, también los profetas hablan del gran día del Señor. Del gran día del Señor. Y casi todos, hermanos. Yo quiero llevarlos a recorrer un poco algunos de estos profetas. Anota en Sofonías 1, 14 y 15. Vamos a ver qué dice el profeta Sofonías. Recuerda, estamos siguiendo la línea del tiempo. Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y día de entenebrecimiento. Sofonías, hablando de ese gran día. ¿Cuál día? La semana 70, Daniel nos dice que va a ser ese día. La semana donde la gran tribulación, que se divide en tribulación hasta la mitad, hasta donde el anticristo va a deshacerse del pacto de paz y seguridad, y la gran tribulación, el día más terrible. Ese es el día del Señor, gran día del Señor, terrible. Pero acuérdate, hermano, hemos enseñado, hemos estudiado que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. No la vamos a pasar, porque el Señor nos va a sacar del día de la ira. Porque la iglesia no está para la ira, sí el pueblo de Israel. Sofonías. Vamos a otro libro profético, en Jeremías 3:7. Jeremías, capítulo 3, versículo 7.
nos dice, y después de hacer, hay un error, hermanos, creo que es el 1. Vamos a pasar por alto porque aquí hay un error. Vamos a Daniel 12.1. Daniel 12.1. Lo leímos en una de los estudios pasados. Nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que los profetas hablan. Muchas veces el pueblo de Israel trata de pasar por alto esto, hermano, pensando que la era mesiánica, la que ellos esperan, van a pasar sin dolor, sin angustia. Pero ya está escrito. Por eso ellos no tienen explicación sobre los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, o este mismo pasaje, se lo saltan, no quieren introducirse. Pero para Israel hay un tiempo de dolor, tiempo de angustia. Ese es el gran día que llama la Escritura. Mire, en Ezequiel 33, el profeta Ezequiel, nos dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Cercano está el día. Es un día donde el planeta Tierra, hermano, donde el planeta Tierra va a sufrir. Hay un libro profético que yo leí hace mucho tiempo, La agonía del planeta Tierra, el escritor Hal Lindsey. Ya el Señor nos iba preparando la mente para este tiempo. La agonía del planeta Tierra. Y la agonía esa va a ser vivida en la gran tribulación. Desastre, tragedia, el ecosistema revuelto, todo mal. Ya se están encontrando muchas especies marinas con elementos químicos, mercurio, petróleo, tantos otros que son contaminantes. La fauna está igual, de la misma forma. Los desiertos van ganando a la tierra fértil. Y en esos días, hermano, miren, este simple virus microscópico, un virus invisible, tiene al mundo de cabezas. Un simple virus. ¿Cómo va a ser en ese tiempo? Va a ser terrible, hermano, donde no va a haber un virus, van a haber todo. Van a haber, nos habla que van a haber unas langostas, que el enemigo va a traer la llave del abismo y ahí van a salir langostas. Eso es un término figurativo. Lo que van a salir del abismo van a ser demonios en la gran tribulación y van a sobrepoblar la tierra. Y esas langostas, dice Juan, van a picar durante 6-7 meses y la gente no va a poder morir, va a querer morir. Hermano, tal vez tú te puedes asustar, tal vez. Pero hermano, si tú te asustas, es porque no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, no estás convertido. Y si no estás convertido, no vas a entrar al arrebatamiento. Es un tema, pero esencial, hermano. El Apocalipsis no nos debe llevar a tener temor. Las profecías finales deben darnos gozo porque el día del Señor está y esperamos su advenimiento. Preocúpate, hermano. Si esto te trae tristeza, te trae angustia, preocúpate. Abre tu corazón al Señor. Confía en Él y Dios va a cambiar tu mente. Dios va a darte esa seguridad que el gran David decía en su Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermano, preocúpate. Vive la palabra. Ama la palabra. Aquí está nuestra fortaleza. Las promesas del Señor mías son, decía una canción de alabanza. Las promesas del Señor mías son. Hermano, lo que se viene no son días mejores, pero ya estamos, la trompeta va a sonar, hermano. Ya lo hemos repetido, la trompeta va a sonar. Tú tienes que irte y no pasar este tiempo de angustia, este tiempo donde más adelante tal vez vamos a... ¿Por qué? Porque es tan importante ver esto, hermano, porque no podemos mirar al futuro si desconocemos el pasado. Si miramos con seguridad al futuro, sabemos de dónde venimos. Conocemos el proyecto de Dios, el hermoso proyecto de Dios. El mundo no tiene norte, no tiene horizonte, no tiene esperanza. Aún los propios psicólogos y psiquiatras que tienen que encargarse de la solución de la sanidad mental de la población, ellos tienen sus propios problemas. ¿Y quién? ¿Quién da solución? La palabra, la palabra. Sigamos, hermanos. En Joel 1:15. Joel. Nos habla, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hay cuentas que arreglar. El hombre tiene que arreglar cuentas con el Creador. El hombre le ha dado la espalda al Creador, lo ignora, pero hermano, si uno estudia el Apocalipsis y en el capítulo 20, 21, 22, los últimos capítulos, ahí hay un juicio final, el juicio del trono blanco, donde todas las personas, donde todos van a comparecer ante ese juicio. Todos los que vivieron en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el final del milenio, van a ser resucitados para recibir juicio de condenación. Y ahí van a conocer la segunda muerte, porque ellos murieron, van a ser resucitados para ser echados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Hermano, estamos hablando con la Biblia, no con el Corán, ni con el libro Mormón, estamos hablando con la palabra de Dios. Por eso Dios nos advierte ya el destino. Nos vamos con el Señor. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Esa es la seguridad que tú tienes que tener, hermano. Sigamos. En Isaías 13:9. Isaías, capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mire, qué coincidencia, hombres que vivieron en distintos siglos. Y Juan nos habla en el Apocalipsis, hay más de como 1000 años, 600 años de diferencia con los profetas anteriores, exactamente lo mismo. La gran tribulación, los sellos, las trompetas y las copas derramadas. Tragedia, tragedia. Pero recuerda, no vamos a estar aquí porque hemos hecho la voluntad de Dios. Preocúpate, hermano, de algo que dice, los que estén vestidos con vestiduras blancas, sin arruga, lino fino y resplandeciente. Esa es tu vestidura. ¿Y qué son? Esas son las obras que hicimos para el Señor. No ganamos el cielo por las obras, no. Pero esos son el resultado de una vida arrepentida, convertida, frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, hermano, tenemos que partir por eso. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Y por qué insistir tanto en esto? Porque es así. Un gran
rabino llegó ante Jesús, Nicodemo. Maestro, dijo, rabí, lo reconoció como rabí. Sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no vienes del cielo. Y su gran pregunta, no estaba convertido, tenía que nacer de nuevo. Y eso es la conversión. Y eso tiene que ser una experiencia personal. Es así, hermano. En Abdías, versículo 15, Abdías, un profeta, tiene un solo versículo, un solo capítulo. Hermano, es sorprendente. Todos los profetas hablaron del gran día del Señor. Del gran día. Versículo 15. Lo mismo, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El gran día del Señor. Y en Zacarías, al final, nos habla el profeta, capítulo 14, versículo 1. Versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Nada bueno. Por eso, hermano, qué importante es conocer la línea del tiempo. ¿Qué es lo que es el evento que viene a futuro? Es el arrebatamiento. Y ahora, para definir bien, porque el arrebatamiento, hermano, no está muy definido en el Antiguo Testamento. Por ahí hay alguna sombra, porque es un misterio. E incluso los apóstoles no lo entendieron así. Y a Pablo se le fue revelado el arrebatamiento en el tercer cielo. Ahora, vamos a ver sobre este gran evento que es para la iglesia. Hay dos citas. La tenemos en 1 Corintios 15. Lo hemos estudiado, pero nunca está de más, hermano, insistir, grabar en nuestra mente la palabra, aprenderla de memoria, memorizarla, repetirla. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, dice, he aquí, os digo un misterio. Subraya en tu Biblia esa palabra, misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos. Aquí cuando Pablo habla de dormir, es dejar el cuerpo queda y el alma y el espíritu sale, duerme. Los cristianos no morimos, el mundo muere, pero los cristianos no morimos, porque nuestra alma, nuestro espíritu se va directamente a la presencia de Dios y el cuerpo queda. ¿Y qué dice Pablo aquí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dos circunstancias que van a pasar. Los muertos serán resucitados, por lo tanto, para ellos interviene la incorruptibilidad. Lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Y nosotros seremos transformados, porque nos conocimos muertos. O sea, nuestro cuerpo tal cual va a ser transformado, glorificado. Y vamos a ser como el Señor. Y juntos ascendemos a los cielos, al segundo cielo. Y vamos a Tesalonicenses 4.
Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 17. Recuerde que el arrebatamiento le fue revelado al apóstol Pablo. Por ahí vemos en una de las cartas de Pedro que no entendió el arrebatamiento. Y él menciona, dice, hay algunas cosas que escribe el hermano Pablo difíciles de entender. Se refería a esto. Y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Es así. Pablo tuvo esta revelación y nos dice en este pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están sepultados, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? El mundo no tiene esperanza. Lo enterraron a su ser querido, chao, hasta ahí llega todo. No, hermano, ahí comienza lo verdadero. Ahí comienza lo verdadero. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, dos cosas aquí. Ya hemos hablado, hemos enseñado. Hay tres cielos. El primer cielo es donde mora la presencia de Dios. La santidad. La santidad. Dios mora en el tercer cielo. Ahí están los serafines adorando al Creador, adorando al Dios Padre, adorándole. Está el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El universo, donde están las constelaciones, galaxias, donde está la mano de Dios, la creación. Y el primer cielo es nuestra atmósfera. Este es el primer cielo. Y Pablo dice, por lo cual os decimos esto, que la palabra es, por palabras, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, miren, descenderá del cielo. O sea, del tercer cielo va a descender al segundo cielo. Y aquí hay muchas diferencias, con muchas líneas, con muchas vertientes del cristianismo. El segundo cielo, acuérdense, también lo hemos dicho, va a ser limpio por el Señor cuando saque a Satanás y todos los demonios y los va a echar sobre la tierra en la gran tribulación. La gran tribulación va a estar apestada, sobrepoblada de demonios, porque los demonios que estaban en el segundo cielo van a ser arrojados a la tierra. Capítulo 12, lea capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces ahí en el segundo cielo, al ser arrebatado la iglesia, primer evento que se va a dar va a ser el tribunal de Cristo. Ahí enfrentaremos el tribunal de Cristo para que el Señor nos juzgue y nos pague según nuestra fidelidad. La iglesia dice aquí, dice, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese siempre es siempre. Ya no hay juicio que nos tome en el futuro. Ni el tribunal de Cristo, ni el juicio del trono blanco, ni el juicio de los justos que va a ser para los judíos al final de la gran tribulación. Son muchos los juicios que hay. Pero nosotros nos fuimos y vamos a estar siempre con el Señor, para recibir al Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento. Y como Pablo lo dice en Corintios, os digo un misterio. Esto es revelado solamente a los que buscan al Señor. Acuerde que Salmo lo dice, que el Señor revelará el pacto a los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, a los que le temen, a los que le buscan. Ese es el gran momento, hermano, el arrebatamiento. Ahora, es importante, hermano,
enfatizar que la iglesia no pasará la gran tribulación. Tenlo por seguro. Vamos a ir a ver esto en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué depende? De guardar la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El día del Señor que hablaban los profetas. Nosotros no vamos a estar. Y cuando el apóstol Juan dice, te guardaré de la hora de la prueba, es que Él nos va a sacar, no nos va a ayudar dentro de la prueba, no, nos va a sacar de la prueba. Porque la iglesia no está para la ira. Hermano, Dios pasó con Lot, antes de la destrucción de Sodoma. Salga. Y ese es el símbolo del arrebatamiento, esa es figura del arrebatamiento, lo que le sucedió a Lot. Hermanos, el comienzo de la gran tribulación va a ser un momento bien especial. Está descrito en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En caballo blanco, un jinete en caballo blanco. ¿Qué representa el caballo blanco? Representa victoria. La historia nos dice que cuando habían guerras en la antigüedad, y el país o el reino que ganaba, venía el rey cabalgando en caballo blanco, y el pueblo se daba cuenta inmediatamente que era victoria, símbolo de victoria, y se alegraban. El caballo blanco representa victoria. Y este hombre, el anticristo, porque aquí aparece el anticristo, viene en caballo blanco y con una característica. Dice que venía con un arco, sin flecha. Paz, simboliza la paz. Mire, hermano, sorprende cómo las Naciones Unidas, que está para proteger a las naciones, tuvo su desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen un logo que representa al mundo, a los 5 continentes. Tienen los colores azul y blanco. Mire, esos colores son determinantes, hermano. La bandera de Israel es de azul y blanco. Las Naciones Unidas tomó esos mismos colores y pone ahí el globo terráqueo mirado desde el polo norte, los 5 continentes y una paloma. El nuevo logo, que ya está en ejecución y ha llegado información, van a sacar a la paloma y van a poner al caballo. Van a poner un caballo blanco que simboliza la entrada del anticristo. Mire, hermano, recién acaba de salir también una información de las Naciones Unidas, de la UNESCO. La UNESCO es un órgano dentro de las Naciones Unidas para la ciencia y la educación. Es el propósito de la UNESCO. Y se mandó una declaración diciendo que el muro de los lamentos, ¿cierto?, que es de Israel, que no, es de los palestinos. Y que cuando Jesús entró al templo para sacar a los cambistas, no entró al templo de Salomón, sino a la mezquita de Al-Aqsa, es una que está en la planicie, que es musulmana. Y es más, el atrevimiento que hicieron estos, que dicen que Jesucristo es musulmán.
Es una mentira tan grande, tan garrafal. Por eso, hermano, la Biblia ya nos advierte que estos van a consultar secretamente, para irse contra el pueblo de Israel. Las Naciones Unidas, un órgano que debe proteger a todos los países del mundo, que está tomada por una facción política internacional de izquierda. Y van todo contra Israel, todo contra Israel. Va a caer la piedra pesada, y ellos van a estar en el lagar, en el vino del furor, al final de la gran tribulación. Nadie puede burlarse de Dios. Hermano, cuando aparezca el anticristo, va a ser un hombre, dicen, con una inteligencia tan grande, tan superior a todos incluso a los hombres de Dios, con una capacidad, con un dominio de todo. Recuerda, hermano, haciendo estudios más profundos, proféticos, este anticristo, este hombre, tiene que ser judío de Israel, para que los israelitas, los judíos, lo acepten como tal. Tiene que ser judío, tiene que mostrar las evidencias. A todos los judíos del mundo se le han hecho exámenes de ADN para demostrar o reconocer de qué tribu son. La ciencia ha avanzado a tal punto que a través del mapa genético de nuestro ADN puede describirse de dónde venimos. El anticristo viene de una tribu, de la tribu de Dan. Y es sorprendente, hermano, que va a hacer una aparición en el capítulo 6 de Apocalipsis. Hemos acudido a la bendición profética de Jacobo. En Génesis 49. Es necesario examinarla bien, hermano, porque con esto estamos conociendo los tiempos de Dios. Génesis 49. Aquí hay 12 bendiciones. Vamos a ir inmediatamente a la de Dan. Dice, versículo 16 del capítulo 49 de Génesis, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Fíjense que cuando Jacobo estaba repartiendo estas bendiciones a sus hijos, él se le estaba revelando en el mismo momento lo que Dios había determinado para cada uno de ellos. Y cuando llega Adán, viene esto que debe haber dejado a Jacobo exacto, o sea, su propio hijo. Así, es como el Judas dentro de los 12 apóstoles. Dan, serpiente, y usted sabe, la figura de la serpiente es la figura del maligno. Serpiente astuta, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Y este Dan juzgará a su pueblo. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Recuerde, va a tener el control, ¿lo va a tener todo? Claro, lo va a tener el control total del planeta. Otra de las cosas que nos ha llegado como una información de los últimos tiempos, hay una empresa norteamericana que ganó un proyecto para poner 4.200 satélites alrededor de la Tierra. Proyecto MAX. 4.200 satélites. ¿Qué significa eso? Que no va a haber lugar en el planeta que no sea controlado con GPS. Usted va a tener ya su celular, todos tenemos nuestro celular, donde nos identifican. Aparte de eso, la marca de la bestia, el chip. Entonces, todos estos satélites, miles de satélites, no van a dejar ni un centímetro de la Tierra sin ser explorado. O sea, todo va a estar al servicio del anticristo. Por lo tanto, hermano, arrepiéntete. Si no tienes seguridad de salvación, si la gran tribulación te asusta, es porque no tienes la seguridad de que vas al reino. No tienes la seguridad de que eres un favorecido, un amado.
Hermano, esto es para este tiempo, por eso es tan importante, conociendo los tiempos. El coronavirus es un detalle más. Claro, todos nos asustamos y nos saludamos a 3 metros, ¿no? Hermano, Dios nos protege, hay una cúpula, hay una cobertura sobre los hijos de Israel. Tenemos que ser prudentes, claro, pero las promesas del Señor mías son. Amén. Hermano, este hombre, el anticristo, que viene de la tribu de Edán, va a hacer acuerdos con Israel. Recuerda, hermano, Israel va a quedar solo. Lo que se le viene a Estados Unidos no es nada bueno. Cada vez cae. El dólar ya muy pronto no va a tener peso en el planeta. Va a aparecer una moneda virtual. Ya el cheque, ni la huella digital, ni nada va a tener valor, ni las tarjetas. La marca de la bestia. Por eso este hombre va a tener control total. De aquí, hermanos, nosotros tenemos que conocer los tiempos. Y es nuestro deber, hermanos, advertir que ya se viene. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Ten las maletas listas, el pasaporte listo. La sangre de Cristo te cubra, porque delante de Dios va a ver a Jesucristo en tu vida, va a ver su sangre. Y esa es la que nos cubre, esa es la que nos da entrada al reino. Hermano, es tu deber también de comunicar a los tuyos esto. Muchos han dicho, si mi hijo, mis familiares, mi mamá, mi abuela se quedan en la gran tribulación, les voy a dejar una cartita para que no se dejen marcar. Es una reacción propia. Cuando vengan tiempos malos, dejémosle y ábrela en la gran tribulación. Hermano, vayámonos todos. Por lo tanto, es necesario arrepentirse, orar por los tuyos. Son tiempos finales, los postreros tiempos, porque ya viene el gran día del Señor. El gran día del Señor, la gran tribulación, donde de 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra en estos momentos, al final de la gran tribulación van a quedar como 2.000 millones. Más de 6.000 millones van a morir con todos estos juicios. 6.000 millones, hermanos. Van a desaparecer continentes, islas completas. Va a ser trágico. Y de esos 2.000 que van a llegar, ¿cuántos van a ser salvos? Lo que logren evangelizar, los 144.000, dando su vida, siendo decapitados. Tienen que dar su vida. Ser decapitados es lo mejor, para no quedarse. Hermano, sigue estudiando la Escritura y que el Señor te revele. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Siempre ha estado presente, Señor. Los profetas, tu propia palabra, Señor. Esos años que estuviste aquí en la tierra, Jesús, formando a 12 hombres. Oh Jesús, los apóstoles, grandes hombres que te sirvieron, Señor, en la Edad Media, en los tiempos modernos, ahora en los postreros tiempos, Señor. Esos que tú has elegido, Señor. Oramos por tu iglesia, bendito Rey, en estos tiempos difíciles. Gracias, Padre, porque tu palabra trae refresco a nuestra alma. Gracias, Señor, porque tu palabra nos previene. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh bendito Rey, esperamos en ti. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Recuerden, estamos en esta plataforma los martes, jueves y domingo. Y vamos a seguir, porque esto es para largo. Y si termina el coronavirus, nosotros tal vez estemos ya en la presencia del Señor. Y este problema se lo dejamos que lo resuelva el anticristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Amén.